Muy buenas noches a todos nuestros espectadores. El día de hoy es un día muy especial, puesto que arrancamos con un proyecto denominado Amauta. Amauta fue la revista magistral inspirada por José Carlos Mariátegui, quien materializó este proyecto editorial convocando a las mentes más ilustres de nuestro tiempo. Este proyecto, por tanto, está alimentado por ese mismo espíritu, de tal forma que nosotros podemos señalar lo siguiente y hacer propias las palabras de presentación de José Carlos Mariátegui. Esta revista, videográfica diríamos, en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente cada vez más vigorosa y definida de renovación. Nos sentimos una fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna concesión al criterio generalmente falaz de la tolerancia de las ideas. Para nosotros hay ideas buenas e ideas malas. El objeto de esta revista, videográfica diríamos, es el de plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos de vista doctrinarios y científicos, pero consideramos siempre al Perú dentro del panorama del mundo. Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación político, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a los hombres nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de América, enseguida con los de los otros pueblos del mundo. Hacemos nuestra esta presentación preciosa de José Carlos Mariátegui en esta edición primera de esta revista videográfica Amauta. Y lo hacemos inaugurando este segmento con un invitado muy especial, Juan Manuel Guillén Benavides, un hombre que ha sido calificado como el último caudillo de Arequipa, un hombre que se ha desempeñado como rector de la Universidad Nacional de San Agustín por muchos años, en una época dura de dictadura, un hombre que ha ocupado el puesto de alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa y posteriormente presidente regional de Arequipa, cuando entonces se utilizaba esa denominación. Sin más preámbulos, iniciamos esta conversación apelando no solamente al político, sino también al filósofo y al personaje. Adelante, doctor Walter Paz. Vamos a abordar el primer tema, agradeciendo nuevamente también de mi parte la aceptación de Juan Manuel a la invitación que le hemos hecho, con un poema de César Vallejo, Los 9 monstruos. Y este poema termina así. Y también me resultas, del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina a la sal, hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exeomo, tan pálida la nieve, al sol tan ardio. Como hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hermanos humanos, hay hermanos muchísimo que hacer. Recordando a Vallejo, que es parte de su poemario Poemas Humanos, ¿no? Queríamos conversar en un primer tema con Juan Manuel, que es sobre el tema del hombre en general. Hoy vivimos situaciones muy difíciles. El hombre ha afrontado desde sus orígenes, ¿no?, el fuego, la piedra, la producción agrícola, la revolución industrial. Hoy afrontamos una revolución tecnológica
que pone prácticamente en tela de juicio el propio género humano, con todos los problemas que ahora tenemos. Juan Manuel Guillén, ¿cómo mira? ¿Cuál es su visión de este tema de los problemas humanos en general? Los retos que tiene el género humano en esta situación de grave crisis y afrontando y tiene una mirada histórica del desarrollo de la humanidad. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias, buenas noches, igualmente a Jesús, a Alonso, a ustedes por esta invitación y esta oportunidad para conversar sobre temas que han sido, por decir así, preocupaciones constantes a lo largo de mi vida. Y esta lectura que acabas de hacer de Vallejo, bueno, aparte de lo conmovedora y por decir así, lo emotiva que es y las emociones que a uno le procura igualmente reproducir, creo que pone de manifiesto cuán dramática es la existencia del hombre para él mismo. Es decir, el tema para el ser humano, como tema principal, es el mismo. Hay que recordar esta vieja frase también. Pero yo tengo, por decir así, una especie para el futuro de optimismo peligroso. Es un optimismo peligroso. Los dos términos parecen contradictorios, pero lo digo por lo siguiente. Porque en los últimos años, a partir de los desarrollos de la biología genética, el haber logrado descifrar el código genético, el genoma humano y haber encontrado finalmente, por decir así, la prueba definitiva de que el ser humano es un ser no distinto a los demás animales sustancialmente, como si tuviera una esencia, como si tuviera un ser distinto al de los demás animales. Somos parte de la animalidad, somos parte de la naturaleza. Y estas investigaciones sobre el código genético han puesto en manifiesto cuán parecidos somos a los códigos, no solo de nuestros primos hermanos cercanos, los antropoides, sino hasta de las moscas y de las bacterias, ¿no? Y digo que soy un optimista peligroso en el sentido de que estos descubrimientos le han puesto al ser humano la extraordinaria capacidad, la extraordinaria facultad para acelerar, por decir así, su propia evolución. Entonces, la evolución de nuestra especie puede no estar condicionada ya en el futuro solamente por una especie de desarrollo natural de nuestra evolución, sino que el ser humano puede intervenir directamente en su propia evolución. Y con la biología genética en el futuro será posible hacer que cosas como las pandemias no existan simplemente porque será posible afectar la cadena genética y alterar el genoma correspondiente para volver al ser humano inmune, por decir así, a estos riesgos, a estos peligros. De tal manera que la posibilidad en el futuro de que tengamos una humanidad provista genéticamente, provista por esta filogénesis de las capacidades naturales para ser una especie superior, son extraordinarias. Pero bueno, esto mismo le pone al ser humano en sus manos enormes riesgos, enormes peligros, porque de la misma manera como hemos sido testigos en el siglo pasado de situaciones tan dramáticas y espeluznantes, en medio de las cuales, al olvidarse que somos seres compasivos, se impusieron en el mundo situaciones como las del nazismo, del fascismo, hasta el punto de pretender extinguir partes de la especie humana. Para el futuro esas asechanzas igualmente pueden reproducirse. Entonces, yo diría que estamos en un escenario extraordinario, muy complejo, desde el punto de vista de lo que el ser humano como parte de la naturaleza ha descubierto
tiene posibilidades para su propio desarrollo, para un desarrollo superior y extraordinario, pero también lo somete a peligros inmensos. Y por otro lado, allí sí, yo creo que tenemos situaciones muy difíciles en relación a los problemas de orden complejo social que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en general en la humanidad. Creo que los problemas de carácter social, las formas sociales en las cuales nuestra especie no encuentra todavía la fórmula, por decir así, para lograr el bienestar generalizado, están cada vez encontrando muros nuevos y muros mayores, aparentemente. Después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del llamado socialismo real y después de toda esta catástrofe que vino y las nuevas visiones acerca de que la historia no tiene una finalidad y que la humanidad no tiene ni siquiera un destino progresivo, sino que puede haber para la humanidad destinos de lo más disímiles y de lo más distintos. Estamos ante un riesgo desde el punto de vista social e histórico también impredecible. De tal manera que yo creo que existen potencialidades enormes desde el punto de vista de la ciencia, de los aportes de la ciencia, desde el punto de vista de las capacidades humanas para transformar la naturaleza, adecuarla, también ponerla en peligro, poner en peligro su propia existencia, poniendo en peligro la existencia de la propia naturaleza, el llamado cambio climático, por ejemplo, pero igualmente las potencialidades son inmensas. Y esas potencialidades creo que hay que fortalecerlas y hay que fortalecer también el optimismo en relación con ellas, pero a propósito del qué hacer y de lo mucho que hay que hacer, quizá una de las grandes tareas para todos nosotros sea la de buscar cómo nos organizamos, cómo mantenemos estos vínculos, cómo mantenemos estos personajes, a estas personas entre nosotros, fortaleciendo este espíritu de renovación, de búsqueda, de investigación, consciente de los peligros que todo esto significa. Juan Manuel, pero si bien es cierto que estamos camino a una revolución biológica, genética, ya existen estas posibilidades positivas como lo has mencionado y que eso son reales, pero eso importaría que también frente a las grandes diferencias que existen entre ricos y pobres, eso se transforme también en que los ricos tengan posibilidades de tener los hijos que quieran, los más inteligentes, los más fuertes, porque ellos podrían pagar cualquier modificación genética y los pobres no tendrían acceso a eso. Hay quienes sostienen que esta posibilidad que se produzca en el futuro no nos enfrentemos ya no a una diferenciación entre ricos y pobres de naturaleza social, ¿no? Sino que ahora pasemos una diferenciación entre ricos y pobres con una diferenciación biológica, ¿no? Entraríamos en una situación ya realmente mucho más extrema, ¿no? De la que tenemos ahora. ¿Cómo verías tú ese tema? Por eso, Walter, creo que lo que tenemos que hacer es, por decir así, acelerar la historia. O sea, creo que los procesos de carácter social, los procesos de carácter económico, tienen que ser en materia de ocupación para organizaciones de los pobres, a fin de acelerar, por decir así, los cambios que hagan posible superar estas diferencias de orden social, de orden económico. Porque efectivamente las posibilidades que el futuro le ofrecen a la humanidad como posibilidades extraordinarias provenientes del desarrollo científico, por ejemplo, solo podrán equilibrarse si se logran también niveles de igualdad social, de tal manera que esos niveles de igualdad social van a tener que ser producto de aceleraciones históricos sociales inmensas como resultado de movimientos históricos sociales también inmensos que tienen que procesarse. Y yo creo que eso está en marcha, creo que potencialmente existen las semillas para eso y algunos indicios creo que están poniéndose de manifiesto, porque en el planeta actualmente desde el punto de vista social está peleándose. Hay inmensos sectores de la humanidad que están luchando ahora por su supervivencia biológica.
y lo harán con toda seguridad en el futuro para igualar estas diferencias. Y en la línea de lo que se está comentando, primero también de mi parte saludarte, es un privilegio poder conversar contigo esta noche, doctor Juan Manuel. En esta especie de distopia que se ha planteado, que como también coincidía el doctor Walter Paz, es absolutamente posible, se suma, y hay un libro interesante de Yuval Noah Harari, que se llama Homo Deus, que habla justamente acerca de estas asimetrías que se darían biológicas entre las personas, de que a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía en el siglo XIX o XX, donde el hombre era explotado por el hombre, dice que el problema de estos tiempos, si estaba hablando de ricos y pobres, hablemos de la clase proletaria, es que ya no van a ser explotados, sino que simplemente van a ser inútiles. ¿Y por qué decía esto Yuval Noah Harari? Porque frente a la inteligencia artificial, ¿no?, que va sumado a estos temas de avances biotecnológicos, y frente a la automatización, la gran cantidad de personas que a otra hora trabajaban en las empresas van a ser absolutamente innecesarias. Coincidiría entonces una posibilidad en esta especie de distopia que estamos construyendo, en la cual por modificaciones genéticas una gran cantidad de personas que ya no son útiles tranquilamente desaparezcan, ¿no? Por las mismas, digamos, condiciones de una enfermedad o lo que fuera. ¿Este es el camino? ¿Es hacia donde vamos? ¿O existe una alternativa diferente para el devenir de la humanidad? Yo creo que para la humanidad hay una alternativa diferente. Ese es un riesgo, es cierto. Y es un riesgo que lo tenemos prácticamente ya en las vecindades. Pero yo soy testigo de cuántas potencialidades inmensas tienen las personas, que a veces son personas a las que se consideran las más ignorantes y las más pobres. Y esas personas, para comenzar, logran su subsistencia imaginando soluciones, pero de lo más increíbles. Y esas potencialidades que tienen estas personas, yo creo que son potencialidades que de algún modo, ante nuevos e inmensos desafíos, van a seguir desarrollándose y van a seguir encontrando caminos y respuestas nuevas. Yo tengo mucha confianza en eso. Puede ser una ilusión, puedo en eso ser una especie de iluso. Bueno, pues yo no voy a dejar de ser iluso hasta que me muera, ¿no? Y por eso decía que hay que acelerar la historia, por decir así, en el sentido de que tenemos que apelar a estas capacidades y a estas potencialidades de las gentes que en medio de la basura, en medio de las condiciones más deplorables, logran subsistir y logran tener hasta las resistencias biológicas que les permiten vivir en medio de la basura. Yo confío mucho en que esto dará lugar a respuestas dentro de nuestro destino histórico, social, nuevas y superiores a las que se han tenido hasta la fecha. O sea que estamos ante una situación que nos pone retos por delante muy dificultosos. Cuando tú dices optimismo peligroso, el optimismo lo has desarrollado. Cuando aludes a lo peligroso, no dejas de reconocer que efectivamente hay quienes son pesimistas con el desarrollo del género humano, ¿no? Y sostienen que el hombre es el único animal que destruye su propio hábitat. ¿Consideras que esas posiciones pesimistas, ¿no es cierto?, tienen algo de sentido, o es que ante el pesimismo dialécticamente tenemos que ser siempre optimistas? Bueno, creo que tú y Alonso han puesto de manifiesto mejor que yo cuáles son, por ejemplo, los peligros, ¿no?, que atentarían contra este optimismo que yo estoy haciendo ver ahora. Pero pesimistas ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Pesimistas ha habido desde estos primeros que hicieron uso del fuego y que tendían a apagarlo y a ignorarlo,
Pesimistas ha habido desde cazadores, recolectores hasta agricultores, y pesimistas ha habido en la época de los egipcios y los griegos y los romanos, y los hay ahora y los ha habido en la Edad Media. De tal manera que los pesimistas son útiles precisamente porque hacen posible que los optimistas asuman los retos que les corresponde y asuman los desafíos y los enfrenten. Y la historia de la humanidad está también, pero absolutamente plagada de ejemplos inmensos y extraordinarios de cuántos seres humanos en todos los niveles, de todas las formas de trabajo, de todas las especialidades, han enfrentado siempre a los pesimistas y a los peligros y a los riesgos. Así que hay nuevos pesimistas quizá mucho más poderosos que los antiguos. Hay nuevos actores de los que quisieran extinguir a partes de la humanidad, ya no recurriendo a holocaustos, sino a lo mejor mediante pandemias. Pero, caramba, para eso estamos, creo, los optimistas. Creo que no debemos doblegarnos ante estos retos y ante estas dificultades. A mí me gustaría comentabas... incidir en esto en su posición de vida, porque entiendo que tener una visión positiva, esperanzadora, se construye en base a experiencias. Estamos frente a un Juan Manuel Guillén que nació en los años 40, ¿no? Que se puede afirmar de que ha vivido lo suficiente como para atravesar los rezagos de una Segunda Guerra Mundial, una revolución en Arequipa en 1950, un arequipazo, ver las evoluciones políticas que han habido en nuestro país, la evolución económica, ¿no? La consolidación de la participación de la mujer poco a poco. ¿Qué dice su experiencia en relación a estos años iniciales? ¿Hemos mejorado como país? ¿Hemos mejorado como planeta? ¿O por el contrario, el balance, más allá de lo que uno quisiera, es negativo? Yo responderé recordando una faceta de mi propia biografía. Ya que ha recordado usted los años de mi nacimiento, yo no quisiera ignorar que tengo cumplidos los 78 años. Estoy a punto de iniciar la cuarta o la quinta edad quizás. Cuando yo era niño, el barrio en que vivía, en el que nací, el Puente de Fierro, tuve una experiencia extraordinaria porque por primera vez, cuando yo tenía alrededor de unos 4 o 5 años, llegó a la casa de una de las familias la radio. Y esta primera familia ponía la radio para que escucháramos todos en el barrio en la ventana. Entonces todos nos agrupábamos allí a escuchar la radio. Yo recuerdo con qué entusiasmo esperábamos, por ejemplo, la transmisión de los partidos de fútbol. Y miren, desde esa experiencia hasta vivir por información lo que representó la Primera Guerra Mundial como una especie de cuento traumático y terrible, pero vivir las primeras experiencias informativas de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, lo que significó el nazismo, lo que significó el fascismo, lo que significó aquí en el país la presencia del socialismo, la presencia del aprismo, perseguidos. Yo recuerdo en mi niñez haber sido testigo de cómo actores de estas persecuciones pasaban por el hogar, pasaban por mi hogar, como refugiados políticos, y luego vivir, por decir así, ser actor de todos estos procesos políticos, históricos, y pasar desde este primer momento, de esta primera radio, hasta la telefonía celular que tenemos ahora, los sistemas de comunicación ahora, haber vivido esta experiencia extraordinaria del primer viaje a la luna, etcétera. Todo esto, por favor, para mí me llena de optimismo en el sentido de las capacidades que el ser humano desarrolla para transformar la naturaleza, para encimarse, por decir así, sobre sus propias deficiencias, sobre sus propias taras. De tal manera que, como experiencia de vida, yo diría, estas experiencias de vida
han generado en mí actitudes, por eso, de mucho optimismo, y estas actitudes de mucho optimismo me han conducido muchas veces a expresarlo como mensaje a todas las gentes y a todos los pobres con los que he tenido trato. No doblegarse ante la pobreza, no doblegarse ante las dificultades. Y yo le decía un poco en broma y muy en serio, no achicarse. Ya, pues ya, yo soy suficientemente chico como para no achicarse, pues. Claro. Creo que necesitamos tener este tipo de actitud. Claro, En fin. pero digamos, no se pone en cuestión el avance tecnológico del ser humano, pero por ejemplo, si recordamos en Dialéctica del Iluminismo de Adorno y Horkheimer, donde ellos hablan acerca de la razón, ¿verdad? Y cómo la máquina nazi, efectivamente muy lógica, muy mecánica, muy eficiente, terminó haciendo lo que hizo, ¿no? Y por otro lado, podríamos decir que Heidegger habla de que, y tiene que ver mucho con lo que se conversaba, que ahora todo es mercancía, ¿no? Y el ser humano, seguro, ha avanzado mucho en la tecnología, sus mercados se han ampliado, pero se ha olvidado del Dasein, del ser, y ahora está dado al dominio de las mercancías. ¿Ese no será el malestar de estos tiempos? El haber perdido, digamos, esa capacidad de contemplación del ser, y más bien, de alguna manera, obnubilados por las luces de los avances tecnológicos y los celulares que tienen pantallas táctiles, de pronto hemos perdido esa posibilidad de acercarnos más a lo trascendente. Creo que no hay que olvidarse que Horkheimer, por ejemplo, representa una generación que vivió en su vida, por decir así, aparentemente el éxito teórico del marxismo y luego la caída brutal que representó la experiencia soviética y el fracaso de la experiencia soviética. Y el tipo de racionalidad a que apela es el tipo de racionalidad que diría es el tipo de racionalidad que conduce precisamente a situaciones como las que generaron respuestas tanto favorables y positivas para el desarrollo de la humanidad como igualmente racionales las que lo destruyen, como el nazismo, por ejemplo. El nazismo fue sumamente racional igualmente. Pero nos olvidamos de que el ser humano, y en esto yo creo que hay que tener muy en cuenta también estos estudios y este desciframiento de nuestro código genético. Nos olvidamos de que el ser humano además es un ser humano emotivo, emocional, compasivo y solidario. Lo que ocurre es que estas características, estas capacidades, que son las capacidades de nuestro ser, que son nuestras capacidades como seres humanos y seres biológicos, por consiguiente, a veces tienden a ser aplastadas y a veces nosotros mismos tendemos a enmascararlas y a avergonzarnos de ser piadosos, de ser compasivos, de ser emotivos. Yo creo que no hay que olvidarse de que, por decir así, nuestros sentimientos tienen conexiones genéticas, que nuestras emociones van de la mano con nuestras hormonas y nuestras actitudes vitales, con nuestras experiencias de vida. En consecuencia, aquí de lo que se trata es, creo, de que este optimismo, esta especie de alegría con que hay que enfrentar los problemas y las dificultades y a veces los inmensos problemas que a uno parecen agobiarlo y aplastarlo, comienza a ser compartido. Y la solidaridad no es solamente solidaridad en relación a aquello que podemos disfrutar con bienestar. La solidaridad también es solidaridad en relación al dolor y en relación al sufrimiento. Y los momentos de dolor y de sufrimiento, a veces desde el punto de vista del ejercicio de la solidaridad, son mucho más importantes y mucho más significativos que los momentos de solidaridad para disfrutar la riqueza, para disfrutar el bienestar. Así que aquí yo creo que hay que hablar de una especie de socialismo nuevo, fundado
en estos nuevos valores, en estas nuevas apreciaciones, en estas nuevas valoraciones, en esta nueva manera de estimar la vida, porque tenemos que estimar la vida de cada uno de nosotros y estimarnos cada uno de nosotros. Doctor Juan Manuel, comprenderá de que de repente como una nueva generación que ha crecido en el marco del calentamiento global, que ha crecido en un contexto donde la gran concentración económica sigue determinando de que la brecha existente entre ricos y pobres sea cada vez mayor, donde un 20% de personas concentran el 80% de los recursos, donde pese a los adelantos tecnológicos, pese a que el hombre está por colonizar Marte, ya se lo ha planteado seriamente, están llegando diversas naves espaciales, hay una carrera espacial para ello. Comprenderá que nosotros caigamos en la tentación del pesimismo, ¿no? Como digno miembro, no sé, de una nueva escuela de la sospecha, ¿no? Desde esta perspectiva, ahondada inclusive por un contexto de pandemia mundial, me gustaría preguntarle algo muy sencillo. ¿Para qué nos sirve la filosofía hoy? ¿Por qué? Porque hoy que se reclama ciencia, hoy que se reclama tecnología, hoy que se reclaman avances médicos que son, digamos, los más urgentes para nuestro país, donde se reclama una salud pública de calidad, una educación de calidad, en mayores redes tecnológicas, ¿cuál es la labor de un filósofo? ¿Por qué un filósofo puede ser importante en este tiempo? Primero, yo de una manera así muy agradecida le diría, ¿sabe qué? Para nada. Pero igualmente, el ocio y la... el teléfono celular, finalmente, para nada. Usted se muere igual con el teléfono celular o sin el teléfono celular. ¿No es cierto? Y usted igual se muere con filosofía o sin filosofía. Pero hay una función, entre otras, hay una. Y yo recordé un poquito a Sócrates, ¿no? O sea, ser filósofo es como una especie de tábano. Es una especie de moscardón que friega y molesta y fastidia y permanentemente, por ejemplo, a una generación que pretende ser pesimista, decirle, por favor, es decir, si estás en ese plan, muérete y desaparece de una vez. Porque aquí de lo que se trata es más bien de que si tienes factores que operan contra tu propia voluntad y operan a veces contra tus propias emociones más positivas, caramba, tienes que hacer el gran esfuerzo para sobreponerte y encontrar respuestas. Porque ese aparente pesimismo está lleno de preguntas. No hay que olvidarse que el pesimismo siempre va de la mano con preguntas. Es como el escepticismo. El escepticismo siempre va de la mano con preguntas. Y de lo que se trata es de buscar la respuesta y estar permanentemente aguijoneando para que busquemos la respuesta. Y a lo mejor las encontramos. Puede que las encontremos. En destinos individuales o destinos colectivos. Y aquí la función está de aguijonear y estar, por ejemplo, ahora, diciéndoles en medio de estas razones tan inmensas que hay para el pesimismo y para el escepticismo, miren, ¿saben qué? Váyanse a su pesimismo y ocúltense entonces en medio de él y muérdanse las colas con su pesimismo, pero a mí no me van a dejar atrapar. No voy a dejarme atrapar por ese pesimismo. Así que esta es una especie de declaración de fe en la humanidad. La pandemia es un atentado, un peligro, un riesgo para la humanidad. No es un peligro para el peruano, no es un peligro para el neoyorquino, no es un peligro para el chino, es un peligro para la humanidad. Y no estamos respondiendo como especie, no estamos respondiendo como humanidad. Miren esta contradicción inmensa que hay por el comportamiento, por ejemplo, de un gobierno como el norteamericano. El gobierno norteamericano, cuando se trata de imponerse en Irak y de liquidar en Irak a la propia cultura
este aborigen, con el cuento de que hay que imponer la democracia, apela al sentido histórico como un sentido histórico para la humanidad desde el punto de vista del fin de la historia como un fin democrático, o sea, como si la humanidad entera debe propender a la democracia, por consiguiente, ellos son los actores de imponer la democracia. Pero ahora que se trata de la pandemia y del virus, caramba, con China más bien la gran disputa para ver quién es responsable y deshacerse de la Organización Mundial de la Salud y dejar de lado a la especie y afincar sus esfuerzos nada más que en lo local. Y no ha habido, eso sí, nada más pernicioso para la humanidad que la mirada de lo local. El nazismo es quizá la expresión mayor de los riesgos que representan las miradas locales, porque la mirada local, como en el caso del nazismo, la mirada hacia la nación alemana, la mirada hacia la nación germana, la mirada hacia la raza aria y extinguiendo a los demás, es consecuencia presente de estas miradas locales. Y ese es el gran riesgo que tenemos ahora. Y es el riesgo que debemos enfrentar. De tal manera que no hay cabida para los pesimismos. Yo diría, no hay cabida para sino para la reflexión, por supuesto, pero como una vía y como una línea que conduzca a un tipo de racionalidad, en medio de la cual la racionalidad se convierte en una estrategia para que podamos enfrentar estos problemas, estos riesgos, superarlos y encontrar las soluciones que nos conduzcan finalmente a una ruta para el bienestar generalizado. Así que estaríamos propendiendo también a un tipo de racionalidad diferente, superior, mucho más globalizada, por decir así. Aquí de lo que se trata cuando hablamos de globalización, por consiguiente, es de humanizar a la humanidad. No de la globalización en el sentido de imponer el capitalismo, ni siquiera la democracia, sino de humanizar a la humanidad, de imponer estos sentimientos y estas vocaciones que son las vocaciones que proceden de nuestras emociones más profundas, vinculadas a la simpatía, a la solidaridad, a la compasión. Pero en fin. Desde esta perspectiva, doctor, estamos en un contexto de pandemia. Me gusta, ya sabemos las razones científicas, médicas, que atribuyen en gran medida la zoonosis, el surgimiento de este virus. ¿Cuál sería desde su perspectiva el origen filosófico? ¿Cuál sería la explicación filosófica? ¿Estamos hablando simplemente de una cuestión, no sé, meramente accidental? ¿O por el contrario estamos ante una manifestación estructural respecto a que algo malo está fallando en la humanidad? ¿No? ¿Cuál es su interpretación desde la filosofía? Sí, yo creo que a nosotros como humanidad nos están fallando varias cosas. Primero que hemos agredido tanto a la naturaleza que de alguna manera la naturaleza, por decir así, genera sus propias respuestas de defensa. Y yo no sé si en algún sentido y en alguna medida estos temas como el coronavirus o las pandemias anteriores que ha tenido y que ha padecido anteriormente la humanidad, de algún modo sean respuestas naturales, pero como respuestas contra la agresión que sufre la naturaleza no humana, por decir así, por parte de la naturaleza humana. Y nosotros hemos puesto en peligro la subsistencia de la humanidad, no solamente alterando de una manera radical la propia naturaleza y las condiciones para la subsistencia de nuestra especie, sino que estamos poniendo en riesgo también dentro de la propia especie las condiciones para nuestra subsistencia como tal. De modo que sí, yo creo que hay una cosa un poco estructural derivada del comportamiento de nosotros, los seres humanos, en relación con la naturaleza. Y en el de adecuar, por decir así, a la naturaleza, a nuestros fines y a nuestros objetivos, la hemos modificado tanto y estamos alterándola tanto que quizá estas
pandemias son respuestas naturales de defensa de la propia naturaleza. ¿Sigue creyendo en el socialismo? En el socialismo, en el sentido de que todos seamos propietarios, no el Estado como único propietario de todos los medios de producción, sino todos los seres humanos propietarios. En el socialismo, en el sentido de que debemos compartir el amor y la compasión, y debemos compartir desde el punto de vista de nuestras emociones y nuestros sentimientos los mismos ideales y valorarnos y estimarnos de las mejores maneras posibles para que todos podamos vivir en esas condiciones. Sí, por supuesto que sí. ¿Cree usted que la democracia representativa ahora está en crisis y que esos valores democráticos siguen siendo vigentes? Los valores como tal no, pero la democracia representativa creo que sí está en crisis. Miren, si no es la democracia representativa que tenemos en nuestro país, ¿no? creo que sí, la democracia representativa está en crisis, pero la democracia, desde el punto de vista de que sea fundada en estos valores a los que me he referido y en este tipo de sentimientos, creo que está por hacerse. Y aquí yo diferenciaría lo que es vivir en un régimen democrático, como el que estamos viviendo, de lo que es vivir en una sociedad democrática. El régimen democrático tiene que ver con elecciones, con vida parlamentaria, tiene que ver con renovación periódica de autoridades, tiene que ver con división de poderes, eso es régimen democrático. ¿Tenemos un régimen democrático? Sí, pero vivir en sociedad democrática, en donde todos los seres humanos, por ejemplo, tengamos todos las mismas condiciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del saneamiento, etc. Claro. Eso está por hacer. Eso está por hacer. Algunos mencionan... Compartiendo valores, eso está por hacer. Comparto plenamente esa idea. Digamos, algunos dicen que lo que tenemos es una democracia sin ciudadanos, ¿no? Entonces, falta pues y en ese marco, a 200 años del bicentenario, bueno, de la independencia, el aniversario del bicentenario, el Perú lleva con madurez esos 200 años, es un país que podemos llamar democrático. Dentro de esas dos distinciones que usted ha mencionado, tiene efectivamente un régimen democrático, pero tiene una sociedad democrática. No, pues miren, pero basta con en los últimos tiempos, y debe haber sido también un descubrimiento para muchas otras gentes de lo que viven miles o millones de peruanos, en el sentido de carecer, pero de los servicios más elementales. Entonces, a mí me parece una broma, pero una broma absolutamente de mal gusto, decirle a la gente, lávese las manos, y la gente no tiene agua. Millones de personas no tienen agua, por favor. Y están persiguiendo a la cisterna y peleándose por la cisterna. Y miren, y la gente se dice, lávate las manos. Por favor, esa me parece una especie de burla crudelísima de lo que representa la democracia que tenemos en el país. Esta democracia que tenemos en el país hay que extinguirla. Yo creo que hay que extinguirla y reemplazarla por esta sociedad democrática. ¿Cómo hacerla? Esa es la tarea que nos queda a los viejos de señalarla, pero a los jóvenes de organizarla. Ahí quisiera aprovechar también para ver cómo capitalizar desde su perspectiva esta posición esperanzadora, ¿no? ¿Cómo ve usted la posibilidad de respuesta por parte de una población que efectivamente sigue teniendo, a pesar de 20 años de crecimiento macroeconómico, ¿no?, de supuesta estabilidad y de supuesto desarrollo? ¿Cómo ve usted cuál que debe ser el camino que debe adoptar la población, los más desfavorecidos, para poder hacer frente a estas dificultades? Por allí se me viene a la mente un reclamo que nuestros vecinos han estado planteando, nuestros vecinos del sur. Asamblea constituyente, proceso constituyente, mantenemos las cosas tal como están, ¿no?
nos organizamos, de qué forma acción ciudadana, cómo partir de considerando que los partidos políticos actualmente están destrozados, los liderazgos se han venido a menos, hay una crisis de la representación democrática. ¿Cómo ve usted este tema? A ver, empezamos la reunión recordando a Vallejo y Mariátegui. Y precisamente creo que de alguna manera el derrotero está allí, en el sentido de que no se trata de ir hacia los estratos mayores, aparentemente superiores en términos políticos, por ejemplo, de asambleas constituyentes, sino que se trata primero de entrar al corazón de esta población. Y al corazón de la población solamente se ingresa con mensajes y con acciones, y haciendo que la población misma comience a sentir que ella es la actora del cambio histórico, ella es la actora del hecho histórico. Los actores no son los dirigentes, no son los líderes. Los actores son los ciudadanos, los seres humanos, ciudadanía es humanidad, los seres humanos que tienen los problemas y que son capaces solidariamente, organizadamente con otros, de enfrentarlos y resolverlos. Y desde ese punto de vista, el socialismo tiene que entenderse como una socialización del poder, no el socialismo entendido como una cúspide, que es la cúspide sabia y que le dice al resto de gente cómo hacerse y cómo conducirse. Aquí lo que se trata es de que cada quien sepa que tiene en sus manos las posibilidades de ser el actor de la historia. Convencer a cada uno de nuestros ciudadanos, de los más pobres, en este sentido sería, creo, lo más revolucionario que puede haber. Yo tengo una experiencia, producida precisamente por iniciativas de dirigentes populares en relación a sus reclamos para que se les otorgara agua y saneamiento. Y esos proyectos de agua y saneamiento se ejecutaron con ellos. Ellos fueron los actores, desde la mano de obra hasta la discusión del tipo de proyecto y la gestión para la obtención de los recursos. Se convirtieron en los actores. Ellos comenzaron a entender que tenían las capacidades para poder elaborar, conseguir proyectos hasta gestionar su financiamiento y su ejecución. De tal manera que tenemos nosotros que, por decir así, darle vuelta a la calceta y pensar de otra manera. Pensar no en el sentido de que otros son los que hacen la historia por nosotros, sino de que cada uno de nosotros es el actor de la historia. Y el ciudadano X, el ciudadano más pobre, tiene las capacidades y las potencialidades para eso. Pero en fin, es una tarea inmensa, pero ese yo creo que es el mensaje de Mariátegui. Y ese sentimiento que se reproduce en este poema de Vallejo. Yo quisiera subrayar a estas alturas de la conversación las ideas, fuerzas que se han desarrollado hasta ahora, ¿no? Optimismo peligroso, mirada global, socialización del poder. Creo que esas ideas, fuerzas van marcando una visión de totalizadora de la vida, ¿no? Y marcan, podríamos decir así, no solamente una visión totalizadora, sino una visión, ¿no es cierto?, actualizada, ¿no?, de la trascendencia que puede lograrse, no solamente en la vida, sino sobre todo, ¿no?, en el impulso regional de Arequipa, ¿no? Arequipa es estas cosas, ¿no? Arequipa siempre ha sido optimismo, una revolución, una ciudad revolucionaria, ¿no?, optimista, ¿no?, luchando siempre contra los pesimistas y los dictadores, ¿no?
Eh, y se ha ido construyendo poco a poco pues una nueva identidad regional, ¿no? Alguna vez yo le escuché a Juan Manuel decir, ¿no? De que los arequipeños no somos solo los que hemos nacido acá, sino son todos los que hemos nacionalizado arequipeños, ¿no? Yo no sé si estas ideas, fuerzas que nos has desarrollado, Juan Manuel, también pueden enlazarse con, podríamos decir así, con el arequipeñismo, que también lo tienes bien arraigado, ¿no? Bueno, yo creo que hay tres condiciones para ser arequipeño. La primera es compartir estos ideales libertarios, esos ideales democráticos en el sentido que hemos desarrollado, que hemos conversado. Estos ideales antiautoritarios, antidictatoriales, estos ideales que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la capacidad de desafío que tenemos los arequipeños, ¿no? En segundo lugar, el arequipeño tiene que sufrir por lo menos un terremoto, pues. Una vez por lo menos. Tiene que sufrir un terremoto, vivirlo y asumir las consecuencias del terremoto. Yo, mi haber tengo como 4, quizá más. Y en tercer lugar, ser sísmico, pues así como nuestros volcanes, así como nuestros terremotos, así como este sentido telúrico, por decir, de sismicidad, tenemos que trasladarlo a la vida social. Y por consiguiente el arequipeño tiene que vivir por lo menos en su vida una vez una revuelta, una gran revuelta, siquiera una, contra las dictaduras, contra el autoritarismo, contra la mentira, contra la falsedad, contra el pesimismo. Entonces, por lo menos una vez tenemos que ser actores de una gran revuelta. Esas son las 3 condiciones para ser arequipeño. Y, por supuesto, haber nacido de donde a uno le dé la gana. Y ahí tiene el sentido de nacionalizar los arequipeños, ¿no? Porque si comparten estos 3 estas 3 formas de vida, por decir así, son arequipeños, que hayan nacido donde quiera que hayan nacido, donde les sea la gana, pues, nazcan donde les dé la gana. Porque yo decía, el propio Grau es arequipeño, pues ya nació en Piura, tuvo el mal gusto de nacer en Piura, pero pues, caramba, es arequipeño. Que hay que nacionalizarlo, pues, ¿no? De tal manera que yo creo que este es el temperamento con el que tenemos que enfrentar los problemas y las dificultades y con el que tenemos que seguir viviendo y terminar la vida. Yo, permítanme que lo diga de la manera más emotiva, pero no puedo dejar de recordar a mis padres, porque mis padres y mi familia, mi padre characato, o sea, de la entraña misma, de lo más arequipeño. El apellido mismo es un apellido characato. Me hace sentir una gratitud inmensa, inmensa, por haberme hecho de alguna manera depositario de estos ideales y de estas tradiciones. Reivindicando, Sí. reivindicando un poco ese sentimiento, ¿no? Que creo que compartimos los aquí presentes, ¿no? De entender de que la mejor forma de querer a nuestro Perú es sentirnos verdaderamente arequipeños, regionalistas, porque así contribuimos desde la patria chica a la patria grande, ¿no? Pero tengo una pregunta también, doctor. El año 2005, en pleno referéndum para la constitución de regiones, parecía que nosotros queríamos juntarnos, queríamos conformar la macrorregión sur, pero nadie quería juntarse con los odiosos arequipeños.
Desde esa perspectiva. ¿Qué pasó, doctor? En realidad, ¿este regionalismo termina restando a un sentido nacional mayor? ¿O es por el No, contrario la forma de reivindicar nuestra cultura, nuestro sentimiento más cercano? ¿Cómo interpreta usted, doctor, eso? es lo último. ¿Por qué? Porque justamente por esos años a mí se me ocurrió una frase que algunos en Lima sobre todo la consideraron hasta ofensiva. Vamos a arequipenizar a Perú. ¿Qué significa arequipenizar a Perú? Significa convencer a cada peruano de que sienta su tierra como la sentimos los arequipeños en la nuestra, de que quiera llame a su tierra como la amamos y la queremos nosotros a la nuestra, y que luche por ella donde quiera que haya nacido, donde quiera que esté como peruano, como peleamos y luchamos nosotros por la nuestra. Arequipeñismo significa eso. Y este tipo de regionalismo, así lo he entendido siempre, como una expresión de peruanidad y como una expresión ni siquiera solo de peruanidad, de humanidad, porque ser humano es desarrollar esas capacidades y esas condiciones. Entonces, los arequipeños somos odiosos, mire, felizmente. ¿Saben por qué? Porque eso siempre me dan en cuenta. No somos indiferentes a los demás. No nos ignoran. No pueden ser indiferentes con nosotros. No pueden ignorarnos. De tal manera que, miren, como anécdota les cuento una cosa. Cuando era rector, bueno, la transformación de la universidad fue pues un gran impacto. Y una vez en Lima fue una reunión que propició el Ministerio de Economía para que intercambiáramos las peores experiencias. Entonces, casi todos preguntaban ahí a ver que el arequipeño, el lector de Arequipa diga cómo han hecho, qué han hecho en Arequipa para lograr estas cosas y nosotros no podemos. Entonces, lo único que se me ocurrió responderle fue, ¿saben qué? Lo hemos hecho con amor. Es el amor a la tierra, es el amor y a la convicción de que podemos nosotros, con nuestro propio esfuerzo, sin mendigarle a nadie nada, con nuestras propias capacidades y con nuestros propios recursos, desarrollar las cosas y transformar las cosas y convertir los problemas en soluciones y convertir la universidad en fuente de soluciones y no de problemas. Muy Miren, interesante lo que menciona, porque es entender la política no desde una función amigo-enemigo, ¿no? No desde la perspectiva que, por ejemplo, Carl Schmitt planteaba, sino cuando hablas de amor, hablas de una, o permíteme preguntarte, si es que hablas de una política entonces entendida como una política de consensos. Y de ser así, el rol que Arequipa juega en función del centralismo no es de amigo-enemigo, sino más bien de acuerdo. ¿Cómo tendríamos que manejar esa relación? Primero, y esto para los arequipeños es muy difícil, muy complicado, pero primero aprendiendo a escuchar. Porque tenemos que escuchar a los otros y saber qué son los otros, qué piensan los otros, cómo son los otros, cómo nos ven los otros a nosotros mismos. Y eso solamente se logra escuchando, aprendiendo a escuchar. Yo felizmente he tenido la inmensa suerte de haber aprendido a escuchar casi desde niño. Pero quienes más me han enseñado a mí a saber escuchar han sido los dirigentes populares de Arequipa. Porque ellos han sido capaces de decir con absoluta franqueza, con absoluta sinceridad, doctor, nosotros no somos arequipeños, no hemos nacido en Arequipa. Pero queremos vivir aquí, queremos que nuestros hijos vivan aquí, pero queremos que lo que nos queda de vida y la vida de nuestros hijos sea una vida en condiciones que no sean las de miseria que tenemos nosotros. Y este tipo de mensaje, este tipo de reflexión, es un tipo de reflexión que me convenció de cuántas capacidades existen en estas gentes, que son gentes que las tenemos en todo el país, en todo el Perú. Hay este tipo humano, por decir así. Entonces, ese aprendizaje y ese primero aprender a escuchar es, creo,
un primer peldaño para ascender esta solución. Ahora, lo que han hecho ustedes es fundamentalmente escucharme. Les agradezco mucho por su paciencia, inmensa paciencia, pero creo que esa es la puerta de entrada. ¿Por qué lo preguntaba? Porque hace un momento también recordábamos las 3 importantes eventos de un arequipeño, y entre esos estar en una revolución. Y yo recuerdo que cumplo con ese criterio, justamente una revolución que usted lideró, ¿no? Por el tema de Tractebel y Egasa. Y en ese momento era necesario, digamos, tener una posición de lucha, llamémosla así, ¿no? Entonces, es importante primero subrayar que usted entiende la política como una política de escucha, como una política de consenso, pero le pregunto una vez más, en esa relación de función amigo-enemigo que alguna vez se da, ¿es necesaria también o no? Es necesario aprender algo que yo aprendí leyendo a Platón. En la República hay una frase extraordinaria, en la República de Platón. A veces es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Y por eso es que desarrollar una política de amigo-enemigo es una política insulsa. Creo que es para los enemigos, hay que dejársela a los enemigos. Pero tratándose de nosotros y nuestras capacidades, por decir así, creo que cuando se presente la ocasión y la circunstancia, quizá haya que asumir que en el cuero propio es preferible recibir una injusticia que cometerla. Y si tuviera, doctor, disculpa Jesús, sí, adelante, que te adelante. interrumpa, me parece sumamente interesante. Si tuviera que definir si es el hombre, el lobo del hombre, o es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Si es que tenemos que ponernos hablando acerca de la política y cómo entendemos, digamos, la concepción política. Bueno, parece que algún genoma tenemos por allí vinculado y pariente con los lobos. O sea, así que de algún modo el ser lobos nos viene de nuestra propia naturaleza, pero también, claro, esta es una referencia que les puede parecer un poco rara, pero también de Jesús y la capacidad de amar. Y yo creo que no hay quizá mensaje más extraordinario que un mensaje como el de amar, amarse los unos a los otros, por favor. Creo que eso también está en nuestro código genético. Y es la educación, es el medio, son las experiencias, son las condiciones culturales las que de algún modo van haciendo que predomine uno u otro de estos genomas, ¿no? El del lobo o el del amor. Esas condiciones culturales, sociales, en general, a veces justifican que gentes que en otras situaciones podrían haber sido quizás ejemplos extraordinarios de solidaridad, se conviertan más bien en caínes, ¿no? Pero en fin, esos son los riesgos a los que tenemos que enfrentarnos, y la racionalidad, por eso les decía, es una estrategia también, no solamente de comunicación a través de la palabra y de comprensión o de obtención y búsqueda de la verdad, como a través de la ciencia, sino que la racionalidad es también una estrategia de amor. Debemos suponer, doctor Juan Manuel, de que ha tenido una evolución constante a lo largo de su vida, pero digamos que el conocimiento generalizado es que usted tiene unas raíces marxistas. Por tanto, no a pocos le sorprenderá hablar o escucharlo usted hablar de esta política de consensos, de esta política de escuchar, más aún cuando el concepto de lucha de clases aún sigue sonando en algunas aulas universitarias, algunas aulas por las que usted ha transitado de filosofía, y que se sigue reivindicando. ¿Cómo debemos interpretar en todo caso su posición? ¿Es una evolución democrática
y no lo tome como una ofensa en todo caso, o es una claudicación respecto a los ideales marxistas, a construir un sistema socialista donde efectivamente se da una lucha y confrontación de clases. No, a ver, hay algo que no he entendido nunca del marxismo. Por un lado, la afirmación de que lo más importante para el ser humano es el ser humano, ¿no? Y por otro lado, que si la condición de proletario es la peor de las condiciones humanas, la condición más vil y más canallesca, por decir así, a la que puede reducirse a un ser humano, ¿cómo podemos entonces aspirar a una sociedad de proletarios? Eso siempre me pareció una especie de contradicción en los términos. Nunca compartí eso, porque yo lo he discutido muchas veces y eso me ha generado muchos problemas con muchos dirigentes marxistas. El tipo de socialismo, por consiguiente, no es el de buscar una sociedad de proletarios para proletarios. Es un tipo de sociedad que más bien suprima esa condición, elimine esa condición. Y si la condición de proletario es la más vil de las condiciones humanas, hay que reemplazar esa por una en la cual el ser humano sea más bien el más compasivo, el más amoroso, el más solidario. De tal manera que, en ese sentido, quizás no diré que he claudicado. He ido fortaleciendo y desarrollando más y más esta idea hasta el punto que ahora la he explicitado quizá mejor, ¿no? Pero sí me generó muchas dificultades, me generó muchos problemas. Y el origen de esta búsqueda a través del marxismo proviene de una vinculación infantil y juvenil con el APRA, porque mi familia fue familia aprista. Y yo recuerdo que siendo niño, yo distribuía una hoja mimeografiada del periódico aprista de la clandestinidad, La Tribuna. ¿Usted fue aprista? En las familias del barrio distribuía por mi hermano mayor, que era militante de la... Y luego encontré frases como estas en el antiimperialismo y el APRA de Aida Torre, de que el marxismo es dentro del marxismo, un enfoque para encontrar soluciones a los problemas nacionales, porque los problemas latinoamericanos son problemas distintos a los europeos y las soluciones deben ser también distintas. Pero luego con la lectura de Mariátegui, el choque y la confrontación fue brutal. Y eso se extinguió cuando descubrí en quinto de media a Einstein y la teoría de la relatividad, porque resulta que ella había venido diciendo que el espacio-tiempo histórico, su teoría, su interpretación, ¿no?, se basaba en la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque si las soluciones, o si los problemas son diferentes, las soluciones deben ser diferentes. Pero esto es relativismo, eso no es relatividad. La relatividad más bien tiene dos principios fundamentales, que en cualquier sistema valen. La velocidad de la luz como velocidad máxima del universo y las leyes de la naturaleza, que en todos los sistemas deben valer lo mismo. Entonces yo dije, pero esto es totalmente opuesto y diferente a lo que dice Aya. Y esa ruptura con la lectura complementaria de Mariátegui me condujo hacia el marxismo. De tal manera que esto que estoy contándoles y relatándoles, creo que ya tiene mucho que ver con la temática que se había inicialmente planteado. Tiene que ver mucho más con algunos aspectos biográficos, es cierto, pero de algún modo explica por qué no considero que yo haya sido claudicante en estos aspectos, al contrario, ¿no? Sino que he ido desarrollando una línea que me generó muchos conflictos porque, repito, el proletario es el tipo humano más execrable que ha producido la humanidad, que ha producido el capitalismo. Y ese tipo humano no lo podemos elogiar. A ese tipo humano hay que extinguirlo, hay que suprimirlo de la historia de la humanidad. Pero en fin,
esto a lo mejor es otra herejía, ¿no? Pero a mí me encantan las herejías. Correcto. Doctor Walter, creo que vamos finalizando ya esta interesante oportunidad que hemos tenido. Sí, a mí me parece bastante interesante todo lo que hemos conversado. Creo que estamos logrando lo que habíamos pensado. En esta situación difícil que pasamos, escuchar una voz como la de Juan Manuel Guillén Benavides es gratificante y nos pone en otra dinámica más optimista, ¿no? En esa tendencia, y cambiando ya un poco de tónica, Juan Manuel, ¿qué libro estás leyendo últimamente? O mejor, ¿qué libro recomendarías leer en época de coronavirus, Juan Manuel? Mira, yo estoy leyendo ahora una cosa muy rara que es de mis años juveniles, poco menos que de un idealista execrable como Spranger, Formas de Vida. Formas de Vida fue un libro que a mí me entusiasmó mucho, que dio lugar a muchos debates dentro de la universidad. Pero en este libro, entre otras cosas, se analiza, por supuesto, desde el punto de vista de una psicología, miren, de los años 30, los tipos humanos más representativos de la especie humana. El tipo humano del teórico, el tipo humano del estético, el tipo humano del político. Y ese es el libro que estoy leyendo. Claro, hay otros en este periodo, pero este es el que en estos días estoy releyendo, en realidad releyendo. Y a mí me entusiasmó mucho Quijano, Aníbal Quijano. Yo con Aníbal Quijano y con Julio Kotler he tenido en estos últimos tiempos una amistad muy, muy estrecha, creo que muy, muy afectuosa, muy respetuosa. Y creo que hay que leer a Julio Kotler y a Aníbal Quijano. Y en A Aníbal, además, de trotskista, pero hay que leer. Y te decía, y la última pregunta de mi parte, ¿y de música? ¿Qué recomendarías escuchar estos días? Música, hay que escuchar música, hay que escuchar, bueno, la música de los 60 es mi música y hay que escuchar esa música, hay que escuchar la música vinculada a las historias de amor. Creo que la música tiene además un poder colectivo, estimulante, extraordinario y hay que escucharla. Como experiencia vital última y para mí extraordinaria, les cuento que hace unas horas volví a ver con Sophie y con Norris el 2001 Odisea del Espacio. Qué buena película. película. Es película del 68, un año antes del viaje a la Luna. Y esa es una película, por decir así, que anticipa este futuro de ir a Marte y colonizar Marte. Colonizar el universo. Hay que colonizar el universo y hay que ir al universo. Y yo iría, claro, pero contaría a todos estos dirigentes con los que trabajan. ¿Se cortó? Sí. ¿Se cortó? Sí. No. No, ya. Reitera esa última reflexión, doctor Juan Manuel, por favor. El audio nos falló allí. Decía que hace unas horas acabo de
ver nuevamente esta película extraordinaria, 2001, Odisea del Espacio, la he visto con Sophie, con Norris. Es una película del año 68, un año antes del viaje a la Luna, y hay que ir a Marte y a los demás planetas y otros de otros sistemas, y hay que conquistar el espacio. Yo la verdad es que embarcaría en una nave a todos los dirigentes populares con los que he trabajado y con ellos me iría a conquistar el espacio. Estoy seguro que lo lograríamos. Correcto, correcto. El día de hoy estuvimos con Juan Manuel Guillén Benavides, personaje político, filósofo, y sin duda nos ha transmitido muchas ideas. Me quedo con tres: hablar de este optimismo necesario. El doctor habló de un optimismo peligroso, ¿no? Pero es un optimismo necesario. Hay que reivindicar la necesidad de creer en el ser humano, creer en una sociedad mucho más justa, creer en que existe un futuro mucho más justo, no solamente para los nuestros, sino para toda la humanidad. Y por qué no decirlo también, para el planeta. La invocación de seguir apelando a la creatividad que muestran, por ejemplo, los sectores populares para sobrevivir día a día, para crear una nueva sociedad y saber encender esta llama de identificación y de tener en claro de que la historia no la construyen los caudillos, la historia no la construyen los líderes, la canalizan quizá, pero los verdaderos protagonistas son los pobladores, son los ciudadanos, somos todos nosotros. Hasta aquí queremos agradecer al doctor Juan Manuel Guillén. Muchas gracias por su presencia, por otorgarnos estos minutos, nos sentimos privilegiados. Y reiterar, esta es una revista videográfica de nombre Amauta, esta es la primera edición, impulsada por Gestores Públicos Perú. Los invitamos a seguir manteniéndose en la audiencia y a comentar este video, participar, seguramente habrán ideas discrepantes, y hasta aquí muchas gracias. Nos despedimos con las palabras finales del doctor Juan Manuel Guillén. Doctor. Bueno, a ustedes muchas gracias. Yo creo que solamente reiterar que en medio de esta pandemia, estas dificultades, estos intercambios de acusaciones, en fin, hay que mantener la alegría. Creo que no debemos perder la alegría y no debemos perder nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de entregarnos a los ideales por los cuales uno desde niño ha ido forjando su propia vida. Muchas gracias, les agradezco mucho, y a todos los que nos escuchen o vean, incluyendo por supuesto a los amigos y enemigos o los que fueran, igualmente nuestro agradecimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.